quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Enviamos un fuerte saludo a aquellos hermanos que a través de las redes sociales nos están viendo, se están gozando con nosotros en esta hermosa mañana en la presencia de nuestro Dios. Desearles que el Señor les continúe bendiciendo y que el mensaje de Dios para su pueblo en esta mañana también pueda traer edificación, consolación y exhortación a cada uno de nosotros. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Juan capítulo 13, vamos a estar leyendo desde el verso 12 hasta el verso 17. Amén. ¿Todos lo tenemos ya? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando terminó de lavarle los pies, hablando de Jesús, se vistió y volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque yo lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que aquel que lo envió. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lo que es lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si esto lo ponen en práctica. Amén. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias por la oportunidad que me das de estar delante de tu pueblo para traer el consejo de tu palabra. Quita de mí todo lo que no es tuyo, todo pensamiento y toda palabra humana, para que sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestros corazones en este hermoso momento tan especial en tu presencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tiene como título el mensaje de esta mañana: tenemos un ejemplo que imitar. Tenemos un ejemplo que imitar. Usted, tanto como yo, y la Iglesia de Cristo en general, tenemos un ejemplo que imitar. El ser humano, cuando desde niño siempre ha querido imitar a alguien. Muchas veces a mí, sé que a muchos de ustedes les preguntaban siendo niños: cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Algunos decían: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Y a medida que íbamos creciendo, esas preguntas se iban siendo más notorias. Entramos al colegio, entramos a la universidad y nos preguntaban: cuando ustedes terminen, ¿qué quieren ser? Yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser, en el último de la cadena, pastor. Porque nadie quiere ser pastor. Pero el ser humano siempre ha tenido modelos a seguir. Algunos buenos, otros no tantos y otros malos. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos el mejor modelo. Y a cualquiera de nosotros nos preguntan cuál es el mejor modelo, y nosotros unánimes decimos que Jesucristo es nuestro mejor modelo. Que si hay alguien a quien la Iglesia de Cristo debe imitar, es al mismo Cristo. La gran pregunta es: ¿en estos últimos tiempos le imitamos? En estos últimos tiempos estamos
siendo y haciendo lo que Él hizo? ¿Realmente estoy tomando el ejemplo que Él dejó, aplicándolo a mi vida y poniéndolo en práctica? Juan, en su capítulo 13, nos va a dar en esta mañana y nos va a enseñar en esta mañana a través de la Escritura, de lo que el Espíritu Santo le trajo a memoria para que escribiera, porque toda ella ha sido inspirada por Él. Nos dice en el verso 1 que todo esto que estaba aconteciendo o que iba a acontecer estaba a expensas horas de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El verso 1 del capítulo 13 del libro de Juan nos dice que era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Jesús sabía que ese momento era muy importante y especial. Quizás para los discípulos que lo estaban acompañando, para las personas que estaban con Él, era importante porque estaban compartiendo la mesa, porque estaban compartiendo la cena, pero para Jesús tenía una connotación mucho más especial porque ya estaba a expensas de ir a la cruz. Ya estaba cerca de ir y cumplir con esa misión que había sido encomendada del Padre. Estaba a expensas de traer la redención para ti y para mí, y para todos aquellos que creemos en Él. Para él era un momento especial de compartir con sus discípulos, de compartir con ellos, de compartir todo eso que estaba en el corazón de Jesús. Dice el apóstol, mientras que Jesús quiso demostrar su amor aún mayor, aún más en este momento especial. Jesús no quiso dejar para mañana lo que podía haber hecho hoy. Es una frase que nosotros conocemos y que a veces nosotros sí la ponemos en práctica. Dejamos para mañana muchas cosas que podemos hacer hoy. Ya Jesús no podía hacerlo el día siguiente. Tenía que hacerlo en ese momento. Y era ese momento cumbre y especial que rodeaba la mesa donde estaba Jesús y sus discípulos. Jesús en este capítulo va a tomar un ejemplo para llevarnos a nosotros a una enseñanza, aprendizaje. ¿Por qué utiliza esta expresión? ¿Por qué utiliza la palabra ejemplo que es traducida para nosotros en español? Porque los ejemplos nos ayudan a nosotros a entender y a ver que es capaz de cumplir con los objetivos. Si alguien lo hizo, nosotros también somos capaces de hacerlo porque hay un patrón, hay una medida y eso nos muestra a nosotros que es alcanzable, que se puede lograr, que se puede llevar a cabo porque ya hay un punto de referencia. Y Jesús estaba dejando ese día, en esa fecha especial, un punto más de referencia que imitar. La palabra que se utiliza, por ejemplo, es upodeimia en griego. Y quiere decir que eso es un patrón, es un molde, así como el patrón que utilizan nuestras costureras, donde se guían para hacer el vestido que lucimos, para hacer la ropa que queremos que lucir.
de igual manera ese patrón le dice a ella que debe hacerlo tal y cual como está diseñado. Esa palabra upodeimia quiere decir eso, es un patrón, es un molde tal y cual como está diseñado. No es de otra forma, no es de otra manera, es tal y cual como Jesús lo trazó, como Jesús lo cortó, como Jesús lo demostró, como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Un amigo, un hermano siempre tiene esta frase: Jesús nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. Jesús siempre nos va a dejar un ejemplo porque Él ya lo hizo, y la forma en la que Él lo hizo es la forma en la que usted y yo debemos también hacerlo. Teniendo eso en mente, vamos a entrar a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos en esta mañana. En primera medida, el verso 1 nos está diciendo que no solo Jesús estaba a expensas ya de ir al Padre, de morir en la cruz, sino que también nos dice que mientras Él estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores. Pero en esta ocasión su expresión de amor iba a ser mayor. Y el primer ejemplo que Jesús siempre nos va a traer a memoria, que el Espíritu Santo nos va a enseñar, es el lenguaje del amor. Si nosotros hacemos el ejercicio en esta mañana, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la definición de amor? Quizás nosotros, muy bíblicos, recitamos lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Quizás otros hablan desde su experiencia con su pareja o hablan desde su experiencia con su familia. Cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión muchas veces diferente del amor que la cosmovisión de Dios. Y es necesario que nosotros podamos tener un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo, el mismo lenguaje, para poder entender muchas características y muchas de las cosas que Jesús nos enseñó y que el Espíritu Santo nos trae a memoria para que la iglesia, para que su amada pueda seguir el ejemplo tal y cual como Él lo plasmó. No de la forma en la de Davis, no en la forma de la de Carlos, no en la forma de la de Noemí, no en la forma de X o de Y persona, es en la forma en la que Cristo lo estipuló. Y a primera medida, Juan nos habla de ese amor que Jesús deja plasmado a través de la Escritura, a través del Nuevo Testamento. Y utiliza la frase porque amó a los que le seguían. Y hoy muchas veces nosotros dudamos de que Dios nos ama. A veces cuestionamos ese amor profundo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque igualamos el amor de Dios con el amor del fracaso, quizás con nuestros padres. Igualamos el amor de Dios quizás con el amor del fracaso que tuvimos con alguna relación. Y la palabra amor que se utiliza en este pasaje es ágape o agapao. Y hace referencia a ese amor especial de Dios, a ese amor incondicional, a ese amor que es capaz de darlo todo sin recibir nada. La cosmovisión del amor de Dios, la visión del amor de Dios necesita ser enseñada y necesita ser entendida en estos tiempos. Necesitamos una iglesia que tenga en claro este concepto. Porque si no tenemos en claro que somos llamados a reflejar ese amor de Dios,
los unos con los otros, no podemos ser sus discípulos. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? Que se aman los unos a los otros. ¿Cuál es el concepto de amor que tenemos nosotros? El concepto de amor que Jesús establece es el de amor al prójimo, de ese amor que echa fuera el temor, de ese amor que es capaz de cubrir multitud de pecados, de ese amor que sana, de ese amor que restaura, no del amor que juzga, no del amor que te cuestiona, sino de aquel amor que produce vida en cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Ese es el lenguaje que nosotros debemos imitar. Es uno de los patrones que Jesús nos deja en este libro de Juan, el amor. Y en este pasaje en especial, antes de poder dar paso al siguiente punto, que es identidad. El verso 3, el verso 2, permítanme leer: y estaban comiendo, y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Y el verso 3 dice que Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo, y sabía que había venido de Dios y a que Él regresaba. Jesús sabía quién era. Otro de los ejemplos que se nos plasma en este verso es identidad. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que había venido del Padre. Aunque muchos lo cuestionaron, Él lo tenía seguro. Jesús sabía también que al Padre iba. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad y poder sobre todas las cosas y que todo estaba sujeto a Él. La Biblia nos enseña que la enfermedad se sujetaba a Él, los demonios se sujetaron a Él, que el mar y el viento, todo se sujetó a su voz, a su presencia, a lo que Él decía. Identidad. Jesús no vaciló. ¿Será que yo soy? Cuando fue tentado, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios. Él cuestionó eso. Él no cuestionó si era hijo de Dios o no. Nosotros a veces sí cuestionamos si somos hijos de Dios o no. Nuestra identidad en Cristo está muchas veces permeada por lo que vemos afuera, por las diferentes filosofías, porque no se le puede llamar doctrina o no se le puede llamar doctrinas sanas a un montón de cosas y disparates que hoy en día estamos escuchando. A veces no sabemos ni siquiera quién somos. No tenemos a veces una identidad definida. Y eso sí que es un tema bien especial en este tiempo. Esta sociedad no tiene una identidad definida. Nuestros jóvenes hoy no tienen una identidad definida. Más bien se impulsa a que puedan tener cualquier tipo de identidad porque no pueden, con tanta variedad que hay, no saben ni siquiera qué son. Jesús tenía claro quién era. ¿Tú y yo tenemos claro quién somos en Cristo? La iglesia de hoy en día tiene claro quién es en Cristo. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? ¿Tú sabes qué posición tienes en Cristo Jesús? ¿Tú sabes quién eres para el Padre? A veces no sabemos
o no lo tenemos muy claro, porque luchamos con muchas cosas en nuestro interior. A veces luchamos incluso con nuestra identidad humana. Pero el Espíritu Santo de Dios hoy te dice que hay una identidad en Cristo Jesús, y esa identidad es eterna, es para siempre, es por los siglos de los siglos, porque así como Cristo es eterno, tu identidad en Él también es eterna, iglesia. Por eso es importante que tú y yo sepamos quiénes somos en Él. Y ese ejemplo nos los deja Jesús y nos los trae a memoria Juan en este hermoso capítulo. A veces nos sentimos que somos menos importantes para la sociedad y tenemos que defragmentar nuestra identidad como cristianos para ser aceptados. A veces tenemos que negociar principios para ser aceptados. Y eso no es un ejemplo que vemos en la Escritura que Jesús nos dejó. Y no es un ejemplo que vemos en el libro de los Hechos con la vida de los apóstoles. Dejemos de negociar nuestra fe. Recordemos que en Cristo somos una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso seguir en los estándares o en los modelos de esta sociedad que cada vez viene en decadencia es ir lejos de los modelos de Jesús. Hubo una iglesia que tuvo un eslogan que decía flexibilidad a las diferencias. No sé realmente qué querían decir con eso. Pero gracias a Dios fue un eslogan que no demoró mucho tiempo. Porque la fe en Cristo no se negocia. Tu identidad como cristiano no se negocia para poner iglesias llenas de gente, sí, de salvos, no sabemos. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Por eso nos dice de que todas las cosas son hechas nuevas. Por eso, cuando tú tienes una identidad definida, nadie podrá borrar lo que tú eres en Cristo. Ni lo que hagas podrá borrar lo que tú eres en Cristo Jesús. Ni lo que Jesús estaba a punto de hacer podría borrar lo que Él era en el Padre y lo que Él era. El versículo 4 nos sigue diciendo: mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Verso 5 dice: y luego echó agua en el recipiente y empezó a lavarle los pies a sus seguidores y a secarle los pies con una toalla que llevaba en la cintura. ¡Guau! Jesús tomando el puesto de un siervo,
Cuando tú tienes una identidad definida, no importa lo que hagas, siempre seguirás siendo el que eres en Cristo. Jesús estaba cambiando de posición, cambiando el rol que tenía. Se levanta de la mesa. Jesús era el anfitrión, la persona principal en esa mesa, en esa cena. Se levanta de su puesto, se quita el manto. Y esa es una expresión de dejar posición, de dejar su posición. ¿Y qué hace? Adopta una nueva posición. No cambia su identidad. Adopta una nueva posición, que es la posición de siervo. Dice el texto que Jesús tomó y se ciñó, se ató en la cintura una toalla. Cogió un lebrillo, cogió un balde, cogió un recipiente y lo llenó de agua. Utensilios de un oficio de un siervo de menor posición. Jesús toma el lugar del siervo. Cuando yo veo este pasaje, me hace acordar al apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Filipos, donde le escribe a esta iglesia y le dice en él: que Jesús, siendo Dios, que se despojó de su condición y que no se aferró a ella, sino que se hizo como nosotros, se humilló, se hizo siervo. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta levantarnos de la posición en la que tenemos por el estatus? Porque creemos que si nos levantamos de esa posición a hacer un trabajo menor, voy a perder identidad. Voy a dejar de ser quien soy. La sociedad de hoy nos muestra que la escalera del éxito es subiendo los escalones hasta llegar a la cima, hasta el último peldaño. Eres una persona de éxito. En el lenguaje de la fe, el peldaño se lo ganó una persona y se llama Jesucristo. Y se lo ganó por humillarse. Porque dice la Escritura que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese lenguaje quiere decir que el que se humille será exaltado. Que la escalera del éxito en el lenguaje bíblico no es subir escalones, sino descender escalones. Y por descender no se nos quita la identidad que somos en Cristo. Por descender, por servir, no se me quita el hecho de que yo hoy puedo estar predicando con ustedes y mañana no. Lastimosamente, es un ejemplo que la iglesia de hoy ha distorsionado, que no ha querido seguir, porque hoy el estatus de pastor, de apóstol, de evangelista, nos ha llenado tanto el ego que se nos ha olvidado que Jesús nos dejó un ejemplo de servicio. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo dejamos de servir? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo dejamos de ser siervos por mantener nuestra posición del qué dirán? Jesús no le importó el qué dirán. ¿Por qué nos debe importar a nosotros? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué?
Porque lo que Jesús está a punto de hacer, hubo uno que no quiso que Jesús lo hiciera. Jesús está a punto de hacer el oficio dentro de la cadena de los siervos más bajo, y es lavar los pies de sus discípulos. Y aquí lo que está queriendo decir es que Jesús, en su posición de anfitrión, pasó a ser el siervo, y los que estaban como siervos de Dios, los que estaban como siervos de Jesús, los que estaban acompañando a Jesús, comenzaron a ser los anfitriones. ¿Cuándo hemos dejado que nuestro prójimo sea el anfitrión? Jesús comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eso era un rito de la época, que era necesario lavarse los pies porque se ensuciaban del polvo, porque caminaban, utilizaban sandalias, sí. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, y nos enseña a nosotros en esta mañana, la necesidad de permanecer limpios. ¿Por qué la necesidad de permanecer limpios? Nosotros como Iglesia de Cristo no vivimos en una burbuja. Nosotros como Iglesia de Cristo hacemos parte del mundo. Nos movemos con lo que fabrica el mundo. Compramos muchas veces lo que hace el mundo. Estamos en el mundo, pero somos peregrinos y extranjeros. Y como vivimos en el mundo, el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, al Padre orando por ti y por mí, y por sus discípulos en su momento. Los pies, el calzado, simbolizan nuestro diario vivir, nuestro transitar, nuestra conducta, lo que hacemos todos los días, en el lugar donde nos movemos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, donde nosotros transitamos. Estamos permeados de lo que hace el mundo y las prácticas del mundo. El lugar donde está ubicada la iglesia está permeada por prácticas que no son agradables a los ojos de Dios. Vivimos en un mundo de caos donde la prostitución, la pornografía, los deseos desenfrenados, donde lo bueno ha dejado de ser bueno para convertirse en malo y lo malo ha dejado de ser malo para convertirse en bueno. La iglesia de Dios camina sobre eso. Y muchas veces nuestro calzado, nuestro caminar diario se ve permeado por esas cosas. De pronto con el ámbito de encajar. O de pronto porque algunas cosas las estamos viendo normales, cuando a la luz de la Escritura y a la vista de Dios no lo son. Pero el Espíritu Santo de Dios nos dice que necesitamos permanecer limpios. Y esto habla en este momento, en este contexto, hablaba de una limpieza externa. Porque Jesús le dice
a Pedro que aquellos que se han bañado, aquellos que han limpiado su cuerpo, no necesitan más, sino lavarse los pies. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, que eres templo del Espíritu Santo de Dios, ya estás bañado por su gracia, ya estás bañado por Cristo. Pero necesitamos limpiar nuestros pies. Necesitamos limpiar nuestro caminar diario. La Escritura dice que aquel que se sienta firme, mire que no caiga. Estamos propensos, somos humanos, luchamos con esta naturaleza humana, carnal. Muchas veces hacemos lo que no queremos. Por eso necesitamos lavarnos los pies. Pero ¿saben qué? La Escritura me muestra que es imposible que uno se lave los pies por sí solo. Era necesario de que Jesús lavara los pies de sus discípulos para que ellos aprendieran a lavarle los pies a los demás. Necesitamos lavar los pies de nuestro hermano, pero también necesitamos que nuestro hermano aprenda a lavar nuestros pies. ¿Y cómo hacemos eso? Salimos, también nos ponemos una toalla, nos sentamos y lavamos los pies como lo hizo Jesús, ¿no? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Libro de Gálatas, capítulo 6, del 1 al 4, y el apóstol Pablo nos enseña cómo podemos hacer. Libro de Gálatas, capítulo 6, del 1 al 4. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. ¿Tú sabías que tu hermano necesita de tu ayuda? ¿Usted y yo sabíamos que nosotros también necesitamos de la ayuda de nuestro hermano? Eso hoy en día es lavarse los pies. Yo no sé por qué lucha estás pasando tú, cuáles son tus dificultades, con qué cosas en tu vida estás tratando y luchando por corregir. Pero ¿sabes? De pronto el que está a tu lado vivió el proceso que tú vives y pudo salir adelante. Y puede lavarte los pies diciéndote cómo salir adelante. Cada proceso que tú vives, iglesia, cada momento de dificultad que tú vives, cada situación por la que el Señor te ha permitido pasar, es una enseñanza, aprendizaje, para que tú puedas ayudar a otros a levantarse, para que tú puedas lavarle los pies a tu hermano que está pasando por ese mismo proceso que quizás no encuentra forma de cómo salir. Pero ¿saben qué?
Para poder hacer eso necesitamos tener los elementos que ya hemos visto. Amor. Y desde la perspectiva de Dios. No el amor de la humanidad perversa que juzga, sino del amor que trae sanidad. El amor que ayuda a construir y a echar fuera el temor del hermano que tienes al lado. Hemos sido llamados para sanarnos unos a los otros con el poder de Cristo que mora en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda en esta mañana eso, que es posible que alguno de nosotros caiga. El apóstol Pedro, después que le lavaron los pies, a unas cuantas horas negó a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable que nos toque lavar y nos toque que nos laven los pies más de una vez. Vivimos una lucha constante. A veces nos da pena llamar al hermano para que ore por nosotros. Sí, pastor. Amén. Fíjense que hay un detalle con respecto a Pedro, también toca el mundo. Y es el hecho de que Pedro, en su perspectiva carnal, emocional, que era más sobre todo, le dice a Jesús: no le daré que tú me lo laves. Cuando Jesús le dice que no se lava de todo, o sea, totalmente desfasado por la perspectiva. Es correcto. En el contexto del lavatorio, nosotros hemos visto congregaciones donde hacen este rito, que Jesús nos dijo que lo hicieran. Esto es calcado del catolicismo. Pero al final es simplemente eso, un rito, porque el contexto es totalmente espiritual. Es correcto. Si no están limpios, no pueden ir al Padre, que es lo que está diciendo la palabra hoy. Entonces, en la perspectiva carnal, es la que no deja que Jesús nos lave, parafraseando, la vida de cada uno de nosotros. Porque es la perspectiva, usted decía, negociamos con el mundo para ser aceptados en el mundo. Así es. Y ahí es donde se necesita ser limpiado, ser lavado. Porque a veces en el afán de sentir que somos parte de algo tangible, se nos olvida que somos representantes de la tierra, de un Dios invisible que se hace visible a través de nosotros. Amén, así es. Mire, y el mismo texto nos habla de lo que nuestro pastor nos está haciendo el comentario. Judas, un hombre que negoció sus principios. A Judas le lavaron los pies. Pero Judas no estaba limpio. Y eso me lleva a mí a seguir, y es diciendo, ojo, porque a veces buscamos a veces buscamos a gente que lave nuestros pies que no están limpios. Tienen figura. Y eso a veces hace referente a personas que no son prudentes, son chismosas, que no se les puede confiar. Y eso, lastimosamente, es común en muchas de las congregaciones. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que esta es una de las formas de lavarnos los pies. Poniéndonos en la posición del hermano, así como Jesús hizo que se puso en la posición de ellos y a ellos los puso en la posición de Él como anfitriones.
A veces cuando exhortamos y corregimos a nuestro hermano, lo hacemos quizás con el ánimo de condenar, pero no con el ánimo de edificar. O utilizamos esa expresión de edificar, pero terminamos condenando y terminamos haciendo que se vaya. Y eso me hizo acordar de algo que el pastor montó, nos hizo llegar por WhatsApp, la ilustración de $1, de este nuevo predicador que llegaba a esta ciudad, a este pueblo, y tomó el bus y le dieron vuelto de más. Y cómo este tuvo su lucha interna, que es una realidad que nosotros tenemos hoy en día. ¿Será que se equivocó? ¿Será que no se equivocó? ¿Será que hasta podemos decir es que el pasaje hoy bajó y me lo cobraron más barato? Oh, Dios me mandó la bendición, como también estaba ahí, decía. Pero cuando uno sabe quién es en Cristo, no negocia esos principios aún por pensar que puede ser una bendición. Este hombre es correcto. Uno va a descuadrar la caja del conductor para hacer lo que da bien a nosotros, no ser nervioso. Miren, y lo especial de eso es que ahí podíamos ver un principio de cómo lavarle los pies a otro. Este hombre, este predicador, devuelve el vuelto de más, este pastor, y el conductor enseguida dijo: usted es el nuevo, ¿verdad? Pastor, qué bien, el nuevo predicador. Y habla y abre su corazón y dice: yo era la oveja que se perdió. Y por este acto, sus pies fueron lavados para volver a casa. Por $1. No era el dólar, era la identidad que tenía este hombre de Dios y su lucha como humano de poder hacer lo correcto y lo que agrada a Dios. Devolvió el vuelto de más y fue una puerta para que este chofer volviera a casa. Eso es lavar los pies también. Quizás nosotros necesitamos devolver ese $1. Y estamos llamados a devolver ese $1. Y hoy hemos tenido este ejemplo tan distorsionado que más bien, en vez de proteger al hermano, proteger en el sentido de llevarlo a restaurar, comenzamos a hablar y a veces a denigrar de él. Hay algo que a mí no me gusta ver, y es muchas veces los tira y jala que se ven en las redes sociales. De hombres de Dios cuestionando a otros hombres de Dios. De pronto por algo que dijo, por algo que no debió decir. Incluso hay gente que tiene ese oficio nada más de ver las predicaciones para ver qué detalle y poder bombardear. Espero que no vean las mías, porque las mías hay unos errores que por los nervios a veces los digo. Y abro un paréntesis, estaba viendo la transmisión pasada mía y pido excusas, porque dije que el apóstol Pablo había escrito la gran mayoría del Antiguo Testamento. Se me chispoteó cuando quise decir del Nuevo Testamento, pero lo entendí y lo comprendí cuando vi otra vez la enseñanza. Lo hago para ir aprendiendo y corrigiendo errores que a veces los nervios lo traicionan a uno. Pero sigamos. La Biblia también establece protocolos para poder lavar los pies de nuestros hermanos. Quiero que alguien me acompañe y se gane la bendición en esta mañana de buscar, de esta tarde, y ya vamos a culminar. Mateo capítulo 18, 15 y 17.
Porque Jesús no deja nada al azar, Él establece protocolos también. Mateo 18, 15 al 17. por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de los otros testigos conste todo lo que se dijo. Si no los oye a ellos, díselo a la congregación. Si no oye a la congregación, tenlo por mundano y publicano. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Miren, el mismo Señor Jesús establece un protocolo. Si tu hermano peca contra ti, y esa es la parte más difícil en este proceso, de tratar y de lavarnos los pies los unos a los otros. Cuando nos toca acercarnos a aquel que nos ofendió. El Señor nos ha llamado a reconciliación, no a peleas. Dice que el primer protocolo es a solas. Y a veces es el primero que nos saltamos. A veces lo sabe Raimundo y todo el mundo, y menos es la persona afectada. ¿Por qué? Porque esos son los modelos que hemos aprendido. Esos son los modelos que necesitamos, que hemos pisoteado en este transitar. Y necesitan ser lavados. Necesitamos comprender el lenguaje del Señor. Dice el segundo paso, si el estar a solas no generó un cambio, cita a 2 o a 3 testigos. Eso quiere decir que uno debe agotar el recurso para poder restablecer esa relación con el hermano. Llévalo a la iglesia si ese recurso no fue posible. Pero no para que se sienta humillado, no para que lo pares al frente y digas. Contexto es que hay líderes en la iglesia que con la sabiduría de Dios pueden ayudar a tratar este proceso. Porque cuando como es, a veces el grado de afectación es grande, necesitamos de otros. Ahora, el último protocolo que es, bueno, si estos 3 no sirvieron, entonces sabes que en el corazón de tu hermano, en el corazón de aquel que atentó contra ti, no hay la intención de sanar. Y cuando no hay la intención de sanar en el corazón de alguien, es porque no ha nacido de nuevo, es porque es aquel que necesita conocer a Cristo, necesita conocer al Dios de la Escritura que llama a una reconciliación. Pero hoy en día exponemos públicamente todo. Nuestro Dios es un Dios de orden, y esta es una forma también de lavarnos los pies. El verso 12 dice de la siguiente manera: cuando terminó de lavarles los pies, se vistió y volvió a la mesa. Es algo bien interesante este pasaje, porque está retomando su lugar. La identidad en Cristo no se pierde. Usted, por ser pastor,
y lavar los pies de sus hermanos, no va a dejar de ser pastor. Usted, por ser predicador, evangelista, apóstol, el título que se quiera poner hoy en día. A veces los dueños de empresa, voy a poner este ejemplo, nos sentimos menos si en cualquier momento del día decidimos tomar un tinto y llevárselo a lo de servicios generales. Es raro que usted vea eso en una empresa. Y el empresario que lo haga no va a dejar de ser el dueño de la empresa. La autoridad, el reconocimiento, la posición que alcanzan los hombres de Dios en Cristo va a venir siendo la misma, haga el oficio del siervo o esté frente a multitudes. Jesús volvió a su lugar, volvió a la mesa y los discípulos volvieron a estar en su posición también. Volvió a estar en el lugar de preeminencia. Y viene la pregunta existencial. ¿Entienden lo que hice? Nosotros entendemos muchas veces lo que Jesús nos enseña. ¿Hemos entendido este concepto de lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Hemos conocido el concepto de perdonar? ¿Lo entendemos? En el colegio pasa algo muy particular. Y es que cuando el profesor dice, ¿entendieron? Todos decimos, sí. Y cuando salimos, ven acá y explícame esto que no entendí, fue nada. Como docente he vivido esa experiencia y como alumno también la viví. Y sé que es algo que se repite. Jesús le está preguntando a ellos, ¿entienden? ¿Lo han entendido? Pedro tuvo que entenderlo para poder tener parte con Él. Tú y yo tenemos que entenderlo para poder tener parte con Él. Y si no lo entiendes, busca a alguien, como en el colegio, que nos explique. Pronto tu hermano, el que tienes a tu lado, lo entiende mejor y te lo puede ilustrar de una mejor forma. Pero es necesario que cada uno lo entienda. Porque sin entendimiento no se puede hacer de la manera correcta. ¿Para qué este ejemplo? ¿Para qué las enseñanzas de Jesús? Pues no es para alimentar nuestro ego, más bien para trabajar en amor en cada uno de nosotros. Dice el verso 15. Para que traten a los demás como yo los he tratado. Wow. ¿Cómo te trató Jesús? ¿Cómo te ha tratado Dios en todo este tiempo? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo eres ahora? ¿Eres igual? Como digo yo, ¿mejoró, empeoró, siguió igual? ¿O eres un hombre y una mujer, un chico, un niño, un adolescente que vive en bendición? Con problemas, pero en victoria. No en la derrota en la que vivías antes.
quién eres en Cristo. Hay un modelo que tú y yo debemos imitar. Un molde que ya está establecido. El amor, la identidad, el servicio, la humildad, el perdonar, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre. Hemos sido a ser llamados al ministerio de la reconciliación, no de la división. La iglesia de hoy vive en peleas, pero la iglesia de Cristo es llamada a reconciliación. No sé, te invito a que inclines tu rostro y por un momento le digamos al Señor: heme aquí. Aquí está mi vida. Aquí está Davis. Deseando que seas propicio a mí. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé cuán sucio están tus pies. Independientemente de qué tanto o qué tan menos, todos necesitamos ser lavados. Quizás el transitar diario, lo que vives en tu trabajo, lo que vives en el lugar donde te encuentras es difícil. Es probable que tu fe se haya puesto a prueba una y otra vez y que de pronto hayas sido como Pedro. Has disfrutado de la gracia de Dios, has disfrutado de su presencia, pero vas y le niegas. No sé cuál es tu lucha, pero el Espíritu Santo de Dios sí la sabe. El Espíritu Santo de Dios quiere hoy hacer algo especial en tu vida. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que Cristo hizo? ¿Entiendes que es necesario hacerlo con tu familia? ¿Entiendes que es necesario hacerlo con aquel que muchas veces crees que es una piedra de tropiezo en la iglesia? Consideremos nuestra situación y digámosle: Señor, aquí estamos, cargados, fatigados, en luchas, en pruebas, pero quiero entender este ejemplo, porque quiero tener parte contigo. No puedo ser luz en esta sociedad cuando mis pies están polvorientos. Te pido que en esta hora, Señor, trates con cada uno de nosotros. Así como lo hiciste quizás ayer, antes de ayer, hoy necesitamos de tu trato. Hoy necesitamos de tu gracia para que se siga perfeccionando en cada una de nuestras debilidades. Hoy necesito de mi hermano. Y mi hermano necesita de mí también.
Por eso es necesario de que nos ayudes, Señor, para que podamos crecer en unidad, para que los demás vean cuán amor hay en medio de tu pueblo. Ayúdanos a entender el amor desde tu perspectiva. Ayúdanos a entender esa identidad que quizás hemos perdido. Porque quiero a partir de hoy entrar en este ejemplo, entrar en este molde, caber en este patrón. Disponemos, Señor, nuestro corazón a tu trato. Esta iglesia, Señor, hoy te adora, te alaba. Padre, en el nombre de Jesús. Y que en este día sigas tratando con cada uno de mis hermanos.